Bueno, hemos visto las consecuencias, las declaraciones que ha traído este tema del Banco Estado, sumado a lo que pasó con Cencosud, en fin, claro. Una empresa privada, la otra dependiente del Estado, pero la verdad es que queremos ahondar en las consecuencias políticas que está teniendo este caso, principalmente lo último, el Banco Estado, y en CNE Chile conversamos con la diputada de la UDI, presidenta de la Comisión de Economía de la Cámara, Mónica Salaquet, y el diputado del ADC, Patricio Varispín, que se encuentra junto a nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy bien, gracias. Buenos días, Germán. A ver, primero, para dar una visión general, lo que sucede con Banco Estado, ¿a usted lo sorprende desde su posición política? ¿Desde qué punto de vista? Tratamos con usted. Bueno, yo lo encuentro que es un hecho tremendamente grave y es por eso que nosotros como Comisión de Economía el martes cuando sesionamos pedimos y quisimos, fue solicitado incluso por 2 de nuestros diputados, que se citara, ¿no es cierto?, a la Comisión a todas aquellas personas que creemos y tenemos la convicción tienen mucho que decir dado todas estas demandas que se inician desde el año 2003. Lamentablemente no contamos con los votos en ese minuto, pero sí al día siguiente cuando se solicita esta comisión investigadora que radique en la misma Comisión de Economía, sí pudimos contar con los votos para llevar esto adelante. Esto es un tema tremendamente sensible, son temas que más de alguna vez los hemos hablado en estos 3 años en la Comisión de Economía, incluso cuando hemos estado discutiendo y legislando temas como el CERNAC financiero, ¿no es cierto?, pero no teníamos los datos y las evidencias que hoy día han saltado a la luz pública y que claramente es preocupante que hayan pasado tantos años y no se hayan hecho las cosas que se debieron haber hecho. No, a mí la verdad no me sorprende tanto y me preocupa mucho. No me sorprende tanto porque yo creo que el Banco Estado hace tiempo que dejó de tener una mirada distinta y diferenciadora de las otras instituciones financieras. Es un banco más que opera con la misma lógica, no tiene ninguna consideración especial en esta materia y por tanto no me sorprende. Sí me preocupa que una institución de esas características haya actuado casi igual que otras que han sido de escarnio público, como Cencosud y otras, en la cual obviamente hay un abuso hacia los consumidores. Yo creo que hay un tema de fondo en el cual en la Comisión de Economía siempre hemos concordado que acá, en toda esta situación, hay un actor débil. Y es los consumidores, que de alguna u otra manera están, en mi modo de ver, abandonados a su suerte, más desprotegidos de lo que se debería. En eso tenemos que trabajar sí o sí. Por tanto, Banco Estado a mí entra en la misma lógica del sector financiero, que donde ve espacios para ir más allá de la norma o abusar, lo hace. Pero coincide usted que ahí lo grave en el fondo es que parte de esos directorios o algunos de ellos incluso vienen de cargos más políticos. A ver, yo creo que en eso... A diferencia quizás de una empresa privada. Yo creo que en eso hay que ser súper riguroso. Yo creo que sí hay que hacer perfeccionamiento en la forma de quienes están en cargos directivos de esa índole, donde hay una experticia técnica que debe ser valorada y reconocida. Si hay que ajustarlo, ajustémoslo. Yo no tengo ningún inconveniente en eso porque creo que sí hay que combinar adecuadamente el tema. Hay gente que tiene experticia técnica y que si además tiene algún manejo político, bienvenido sea. Ahora, si tiene solo manejo político y ninguna experticia técnica, eso es más complicado. Yo creo que eso es un tema que hay que abordar y mejorar. Pero yo, desde la premisa misma que dice Pato, ¿no es cierto?, que a él no le sorprende estas actitudes por parte del Banco del Estado, a mí sí me sorprende dónde estaba el CERNAC, ¿no es cierto? Esta es una bandera que se viene levantando desde hace años, una coalición se ha querido apoderar, ¿no es cierto?, de la defensa de los consumidores, de no contra los abusos, y aquí pasaron años que esa misma institucionalidad y esas mismas personas de ese mismo conglomerado hicieron poco referente a estos temas. Pero el CERNAC acá también se sumó hace poco. Sí, no, bueno, no pero nosotros llevamos 3 años, sí, pero de hecho, mira la cantidad de demandas colectivas que se ha sumado el CERNAC bajo esta administración y las que se sumó antes. Y aquí ha habido una gestión, desde mi punto, mucho más propositiva y mucho más activa. La circular 17 claramente fue emitida el año 2006, ¿no es cierto? Una circular que desde mi punto de vista legitimiza estas prácticas que a lo mejor nunca debimos haber dejado que crecieran en nuestro país. Porque mucho se ha hablado de José Roa, y de hecho ha sido criticado hasta por mismos personas de la concertación, pero ¿qué pasa por ejemplo con el actual intendente metropolitano Perivorio, que en su mando del CERNAC tampoco presentaron algún tipo, no se hicieron parte tampoco de esto? Pero Perivorio se hizo parte de otras demandas colectivas. Recordemos que solo con 124 no, estamos hablando de Banco Estado. Estamos hablando de Banco Estado específicamente. O sea, ¿por qué no se hizo parte de ese momento? Bueno, a ver, esa respuesta no te la puedo dar yo porque no he conversado este tema específico. ¿Pero qué le parece que no se haya hecho parte en ese momento? Es que a lo mejor seguramente no contaba con todos los antecedentes que sí hoy día tenía Juan Manuel Ossa, pero de todas maneras nosotros vemos la gestión de Perivorio y Perivorio con 120 demandas en el caso de la Polar se hizo parte. No, no el caso Banco Estado específico, porque efectivamente se sumó a otros casos. Es que lo que pasa es que aquí tenemos
tenemos que ser bien responsables. Yo creo que cualquier director de servicio no puede tener todos los frentes abiertos. Yo no sé cuál es el motivo específico por qué Perigonio no se hizo cargo del Banco del Estado, pero mira las 60 demandas que hizo Perigonio. O sea, entonces no podemos decir que no ha sido un hombre que trabajó y se hizo cargo del problema que ya era evidente o que él empezó a recoger que estaba ahí, y problemas que hoy día la ley están demostrando que nacieron casi 10 años atrás. Yo creo que más allá de cuál sea el director, el CERNAC no tiene todos los instrumentos para actuar. Yo creo que es una institución que tiene poco colmillo, que tiene una pistola de agua para actuar y sancionar a quien deba sancionar, que no tiene capacidad sancionatoria, es un tema fundamental. Y en el tema particular de Banco Estado hay que ser súper claro que acá hubo una orientación de la plana mayor de Banco Estado del anterior gobierno y de este gobierno que no cambiarán esa lógica. Recordemos que es durante este gobierno donde el Banco Estado decide apelar a la Corte de Apelación, es durante este gobierno donde Banco Estado decide ir a la Corte Suprema. Por tanto, había una lógica del actuar institucional hoy y ayer que no tenía considerado estos temas, que estaba actuando con la lógica básicamente de la máxima rentabilidad, y eso es lamentable y preocupante. Yo creo que efectivamente el CERNAC no actuó con el rigor que debía actuar, probablemente porque no tenía toda la información, te preocupaba de otros temas, no lo sé, pero en este tema no actuó con el rigor que se debería haber actuado ni antes ni ahora. Yo creo que es un tema que está pendiente y que tenemos que enfrentarlo a mi modo de ver legalmente. Yo creo que acá hay vacíos evidentes y claros en la ley del consumidor, que nosotros fuimos claros en decir que el CERNAC financiero con un sello CERNAC voluntario no iba a servir de nada. Y el ejemplo ha demostrado que los abusos siguen, que ninguna institución financiera voluntariamente, como lo propuso el gobierno, nosotros queríamos que fuera obligatorio, con plazo establecido en el cual se volvía a revisar si efectivamente en los contratos de adhesión donde están todo este tipo de abusos existían cláusulas abusivas o no. El gobierno insistió en la voluntariedad, y la voluntariedad demuestra que el sector financiero, mientras puede ganar, va a ganar. Nadie solicitó ser voluntariamente incorporado y por tanto sigue las cláusulas abusivas. Banco Estado tampoco lo solicitó, por tanto insisto, no hay ni una diferencia entre Banco Estado hoy y el resto de la banca, y es un tema que hay que repensar y evaluar si legislamos en la ley de Banco Estado, si le vamos a dar un rol distinto al sector financiero privado. Bueno, pero Pato, yo creo que coincidimos, ¿no es cierto?, que el Banco del Estado, por lo que implica para todos los chilenos, no esperamos prácticas como esa. E indudablemente los directorios también tienen algo que decir en referencia a esta materia, porque aquí no tratemos de mezclar peras con manzanas. Yo honestamente creo que las cláusulas abusivas no deben ser permitidas en ninguna institución, es un abuso contra todos los chilenos. Coincido que a lo mejor hay que darle mayores capacidades, ¿no es cierto?, al CERNAC, quizás sancionatoria, eso fue un tema que se ha discutido. Todas las leyes son perfectibles, pero acá hay hechos concretos. O sea, la CONADECU desde el año 2003 empieza a hacer demandas de este tema. Yo tengo la impresión que aquí hubo silencio o no se asumió o no hubo capacidad de vislumbrar lo que esto significaba, pero sí, te insisto, me preocupa mucho que el año 2006 se legitimice una práctica que a esas alturas, el año 2006 ya habían evidencia, ¿no es cierto?, de que existían. Ahora, la superintendencia derogó un artículo para estos cobros unilaterales, exactamente. Da la sensación de que al parecer tienen que suceder cosas para que todos hablen o se tomen acciones. Estamos hablando, y ahora venimos a saber, de que esta es una acción presentada en el año 2004, y después de una serie de acciones recién, todos, medios de comunicación, incluso el mundo político, todos estamos hablando de este tema. Entonces uno se pregunta qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿El silencio también entonces cómplice de estas acciones o no? O sea, yo creo que hay que separar dos cosas. Yo estuve en la Comisión de Economía desde antes, sí, Mónica estaba lleva más tiempo para la verdad es que en ese tiempo nosotros planteamos este tema, citamos al superintendente, le manifestamos la preocupación de esto, citamos a CONADECU, nos hicimos parte y compartimos con CONADECU estas preocupaciones y quisieran las instancias que debían hacer a nivel normativo. Y efectivamente hubo un esfuerzo, quizás no bien germinado por lo que plantea el Contralor en su nota. De la última acción del gobierno del presidente Bachelet fue incorporar un decreto de ley donde efectivamente este tema se normaba, se obligaba a cualquier institución financiera cuando hacía un cambio unilateral de comisión, intereses, lo que fuera, un decreto que se fue a Contraloría y que después tuvo que ser revisado y retirado porque tenía que ser por materia de ley. Y ahí, ¿por qué nos quedamos los intentos? Lo que pasa es que a uno le habría gustado, si eso no fue así, y el ministro de la época, Fontaine, ve que hay una respuesta del Contralor que dice que eso hay que hacerlo por ley, uno habría esperado que el Ejecutivo en forma activa, si
este tema era de prioridad para su acción, lo incorporara a la discusión como ley, y eso quedó ahí pendiente, y el CERNAC financiero Mónica al menos otorga que fue mal recogido, porque este tema no está explícitamente en un artículo, porque depende de que la institución privada, o en este caso Banco Estado, se someta voluntariamente a tener el sello CERNAC. Si no lo hacía, no le iban a revisar sus instrumentos financieros si tenía cláusula abusiva o no. Como nadie lo hizo, el tema quedó ahí. Nuevamente dependimos del enfoque inadecuado, de la voluntariedad del actor financiero para someterse a esta regla. Yo creo que hay que obligarlo a hacer, y eso yo creo que espero que el gobierno aporte lógica en esa medida. El CERNAC financiero, ¿no es cierto?, también contempla reglamento donde exige, y lo discutimos durante varias sesiones, la obligatoriedad de entregar toda la información y de transparentar, ¿no es cierto? Y ahí, indudablemente, y eso es algo que yo he sido reiterativa en la comisión, todo esto tiene que ir acompañado de educación financiera a nuestros ciudadanos también, porque indudablemente estas malas prácticas también hay grupos o instituciones que las dan, pero nosotros también tenemos que ser capaces de recogerlas. ¿Sabe qué, diputada? Lo que pasa es que yo me pongo en el papel de las personas que están en su casa, que están en su casa y que escuchan toda esta discusión, escuchan todo este contenido técnicamente que, claro, puede tener muchos argumentos, pero siempre puede llegar a cero, podría haber sido, pero sin embargo le están subiendo los montos, están pagando más dinero por cosas que no las deberían cancelar. ¿Ustedes tienen antecedentes, por ejemplo, de que en la banca, en bancos ya hablemos del mundo privado, existan cláusulas abusivas tanto como lo hubo en el Banco Estado? No, sin ninguna duda. Mire, en eso queremos ser súper claros. Nosotros, cuando se hizo la Comisión Investigadora de la Polar, salieron un conjunto de propuestas, muchas de las cuales habrían resuelto este problema. No se estaría dando, desgraciadamente. ¿También habrían resuelto? Sí, lo que pasa es que la Cámara de mayoría son de iniciativa del Ejecutivo. Nosotros hemos hecho nuestra pega, quiero ser súper claro en eso. Si usted revisa las propuestas de la Bancada Democrática Cristiana, tenemos una agenda pro defensa del consumidor, con más de 12 iniciativas legales ingresadas en distintas comisiones. Economía, y varias de ellas que nosotros vamos a exigir ahora que se vean, que se pongan sobre la mesa, donde está, por ejemplo, que las demandas colectivas hoy tienen un grave problema, que no llevan incorporado la posibilidad de el daño moral. Eso sería obviamente un tema súper potente incorporar. Hay una propuesta de ley, hay propuestas que tienen que ver con cómo usted perfecciona las institucionalidades del CERNAC, que requiere de apoyo del Ejecutivo. No ha sido considerada. Nos juntamos con el ministro de Hacienda hace más de 2 años. El presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Chaín, el que habla, les presentamos un conjunto, una batería de proyectos vinculados a la protección del consumidor. Y no se han hecho ley. Incluso iba ahí también el tema de aumentar las sanciones para el delito de cuello y corbata, cuando hay estafa que hace la gente. ¿Debería dar urgencia o no? O sea, yo creo que sí. Nosotros le pedimos que le diera urgencia, y la presidenta yo creo que va a tener ella va a poder poner en tabla estos temas si es que existe voluntad. Pero por supuesto, pero lo que pasa, pero para cerrar un poco, o sea, ustedes dicen que sí, efectivamente en la banca privada en estos momentos sí hay cláusulas abusivas. Absolutamente. Y la razón es obvia. Cuando se revisó este tema, se vieron cláusulas abusivas que existían. ¿Este tema Banco Estado estamos hablando? En general, en distintos instrumentos financieros se vio que había cláusulas abusivas. En función de eso, el CERNAC financiero abordó ese tema desde el punto de vista de la voluntariedad de las instituciones para tener el sello, porque se suponía que quien tenía el sello iba a marcar una diferencia respecto al resto del mercado. Y ese sello CERNAC fue un fracaso porque ninguna institución. A ver, es una ley que lleva muy poco tiempo en vida. Pero podríamos decir entonces que actualmente, hoy día, jueves 9 de mayo, hay bancos que están con cláusulas abusivas porque yo diría que sí. Bueno, yo te puedo decir una cosa, es que aquí digamos las cosas como son, porque si no también tendemos a confundir a la ciudadanía. O sea, aquí había una circular, ¿no es cierto?, que legitimizaba hasta el día de ayer cierto tipo de práctica. Entonces no estaban cometiendo ilícito. Ahora, yo no tengo hoja por hoja, banco por banco, cuáles son las cláusulas. Indudablemente, cuando nosotros discutimos en esta misma Comisión de Economía, la Polar, ya vimos con preocupación que había una serie de prácticas con las cuales nosotros, ninguno de los diputados ahí presentes, compartíamos y lo hemos hecho saber. Pero también reconozcamos, Pato, que este gobierno se ha hecho cargo de muchas de estas situaciones, ha presentado varios proyectos de ley, y los proyectos de ley, todos los chilenos sabemos el tiempo que toma. A mí me gustaría que los procesos fueran más rápidos, pero no son así de rápido. La Cámara es lenta, las discusiones son lentas, a veces pasan por varias comisiones, van al Senado, vuelven mixtos, y puede pasar 1 año y medio discutiéndose. ¿Ustedes creen que es lógico que la ley lo tenga que regular todo y que aquí no hay un aspecto ético de por medio, que se tenga que esperar a que salga una normativa legal para que una institución, desde el punto de vista ético, eventualmente no tome ciertas decisiones? Bueno, eso es lo que esperaríamos todos, ¿no es cierto?, en todo tipo de materia, pero lamentablemente la complejidad del ser humano no te da esa garantía. Pero te insisto, aquí se estaban haciendo estos abusos, entre comillas, pero de forma lícita, porque había una ley que se promueve, o sea, una circular, la circular 17, que avaló todo esto el año 2006.
O sea, yo creo, Germán, que la ética en el sector financiero, yo creo que ha quedado demostrado en los hechos que no es parte del pan de cada día. Y por tanto, usted tiene que regular y tiene que intervenir. Yo celebro, y siempre lo he dicho, creo que el superintendente actual de banco tiene una mirada pro consumidor que se está manifestando y nos gustaría que se manifieste más fuertemente a través de la cartera del Ministerio. Efectivamente, que se derogue esta circular, yo creo que es un paso positivo. Ahora, se hace seguramente porque yo sentí cuando él estuvo con nosotros, él quería adelantar esa acción. No se hizo probablemente, ahora se hace porque hay un fallo de la Corte que ratifica que ahí hay un vacío, pero yo quiero insistir que nosotros lo dijimos desde el comienzo, el CERNAC financiero no iba a ser exitoso en este punto porque la voluntariedad no era un buen camino. Insistimos al gobierno, al ministro Nonguera en ese minuto, que aquí había que hacerlo obligatorio, que tenía que revisarse cada 2 años. El que calificaba podía entregar esos instrumentos financieros y el que no, no. Se dijo, mira, no podemos intervenir de esa manera, es demasiado fuerte, hay que hacerlo por la voluntariedad, el sector financiero va a reaccionar porque le interesa seguir haciendo buenos negocios, etcétera, y eso no sucedió. Por tanto, acá lo que queda claro es que hay que actuar a través de la regulación. No podemos esperar ni grandes expresiones éticas de este sector, ni grandes modificaciones que vengan desde ellos. Va a tener que ser desde la norma, desde la ley. Hay una batería de proyectos que nosotros hemos presentado. Esperemos que se pongan en discusión y que el gobierno le dé urgencia a algunos, porque es cierto que se puede demorar, pero depende de la urgencia que le dé el gobierno. Yo también creo, y esos son temas que también se han discutido en la comisión, tampoco todo puede ser materia de ley, materia de regulación. También los mercados y las sociedades se deben ir equilibrando, y se van a ir equilibrando en la medida que nosotros los consumidores también exijamos mayor información, también en la medida que la institucionalidad que el Estado otorga, como en este caso el CERNAC, sea mucho más propositiva, sea mucho más rápida en ejecutar, oiga aquellas demandas con la prioridad que ellas ameritan, ¿no es cierto? Entonces todo eso, indudablemente hay temas que son regulación, hay otros temas que tenemos que buscar como sociedad los equilibrios adecuados y dar las garantías como Estado, que las instituciones que formamos tengan la capacidad de fiscalizar, tengan los presupuestos para fiscalizar y tengan los funcionarios la agilidad de actuar. Les quiero agradecer haber estado junto a nosotros. Gracias, Germán. Y solamente señalar que ahora está la gran oportunidad de dar facultades sancionatorias al CERNAC para que tenga de verdad balas y no una pistola de agua en su actuar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, que estemos bien. Muchas gracias.